Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy recibimos al escritor colombiano Eduardo Bechara, con quien dialogaremos acerca de su obra, sus experiencias de viajero incansable y del original proyecto En Busca de Poetas, que lo ha traído hasta Montevideo en un viaje por todos los países de habla hispana de América del Sur. Vivencias. Eduardo Bechara nace en Bogotá el 9 de noviembre de 1972. Tras graduarse en Derecho y en Literatura, decantó por esta última dedicándose a la escritura como novelista, poeta y cronista. Actualmente se encuentra embarcado en un original proyecto cultural, En Busca de Poetas, que le ha impulsado a emprender un recorrido por América del Sur, desde el extremo austral de Ushuaia, en Tierra del Fuego, hasta Caracas, pasando por el extremo norte del continente, el Cabo Gallinas, en Colombia. Su viaje por la inspiración de Sudamérica superará los 26.000 kilómetros en una travesía por los países, por todos los climas, todos los accidentes geográficos y buena parte de las culturas regionales de las naciones de nuestro continente, para en cada sitio rescatar sus voces poéticas. El proyecto busca fomentar la poesía, un género literario que a su entender ha ido perdiendo difusión en el mundo contemporáneo, unificar el continente americano en torno a un proyecto literario y sacar a luz a poetas publicados o inéditos a través de la edición de una antología de poesía latinoamericana. Actualmente Bechara se encuentra de paso en nuestro país y desde el comienzo de su recorrido en enero de 2013 ya ha entrevistado a más de 1.300 poetas. Bechara es cronista del diario El Tiempo de Colombia y ha editado 2 novelas, La novia del torero, Unos duermen, otros no, el poemario Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer, y un libro de crónicas, Mendigo por un día. Viajero incansable, Eduardo Bechara afirma que escribe para entender sus propios actos, aunque reconoce que termina con más preguntas que respuestas. Muy bienvenido, Eduardo, un enorme placer tenerte en Vivencias. Bueno, la verdad el placer es mío, muchas gracias. ¿Y ya habías estado tú en Uruguay? Sí, porque la búsqueda se inició el año pasado, que el año pasado yo hice todo el centro de Argentina. Luego alcancé a hacer Gran Buenos Aires y alcancé a morder un poquito Uruguay ya hacia el final, que fue finales de noviembre. ¿Y por dónde anduviste? Estuve por Maldonado y en Montevideo. Haciendo la costa desde la ciudad al este. Exacto, y después, viajé a Colombia a pasar las fiestas con mi familia, con mi madre, y además pues ella decidió operarse de la cadera, un reemplazo de cadera, porque ya le estaba doliendo mucho y encontramos que ese era un momento apropiado. Obviamente pues eso frenó un poco el viaje, en el sentido en que estuve con ella en el hospital. Claro. Después casi que un mes y medio a su disposición porque estaba en la cama, y solamente después de que pudo mejorar y ya, digamos, se valía por sí misma y estaba mejor incluso psicológicamente, porque una cirugía de estas pues te afecta mucho, volví a comenzar el viaje, retomé y pues me di cuenta que precisamente quería explorar un poquito más esa costa que me parece tan hermosa entre otros casos, y entonces hice la búsqueda me fui más arriba, hice la búsqueda incluso por Punta del Diablo, aproveché para conocerla, que siempre había querido conocerla desde que pasé con unos amigos por ahí en 2004, pero no paramos, sino que seguimos de largo a las playas de
del sur de Brasil. Y bueno, me encontré con que es uno de los lugares más hermosos en los que haya estado, todo lo que es Punta del Diablo, Cabo Polonio y Balizas, en donde encontré una poeta, precisamente preguntando si alguien conocía poetas, y un hombre en donde me alojé en Cabo Polonio llamado Jorge me llevó a una señora que había sido periodista llamada Vicky Balizas. Pues tenía una posada que se llamaba Vicky Balizas. Uh-huh. Entonces fui allá y Vicky me llevó a esta poeta que se llama... Ya con 1300 está complicado. Ella se llama Victoria Mautone. Mautone. Sí. Y vive allí en Balizas. Y fíjate que ella me recomendó un poeta al que le dicen el Cristo, uh-huh. Miguel Ángel, con quien estaba reunido hace un ratito antes de 25 minutos, exactamente. ¿Cuál es la magia que esconde para vos, Eduardo, la escritura? Bueno, es que la escritura, en la escritura está el universo, ¿no? Podemos ir un poquito a ese concepto ese concepto muy borgiano, uh-huh. En donde el universo está en una cosa y una cosa es el universo, ¿no? Ese concepto del Aleph, uh-huh. tan hermoso de Borges. Yo creo que a través de la escritura tú puedes descubrir el universo y al descubrir el universo propio puedes descubrir el universo de los demás. De alguna manera tú hablabas de que yo digo que tengo muchas preguntas. Y muchas preguntas que no me he podido responder. Yo creo que todos tenemos esas preguntas y a través de la escritura logras, digamos, llegar a ciertas respuestas propias. Eso me parece que es fundamental dentro de la escritura de cada quien. ¿Te ha sorprendido, a propósito de lo que estás diciendo, cuando terminas de realizar un texto y lo lees? ¿Te sorprende ver eso que has escrito de pronto respondiendo a esas preguntas que van surgiendo, ¿no? Naturalmente. Yo creo que todo escritor pasa por ese proceso, digamos, de autosorpresa, uh-huh. que dura un rato, y después cuando tú dejas el texto descansar y vuelves a él tiempo después te das cuenta pues que tampoco era tan asombroso como pensabas. y si lo sigues dejando descansar, después pasa el tiempo y vas a decir... Le vas a encontrar algo nuevo, quizás. Vas a decir, pero, por Dios, ¿qué pasó? Pensé que era bueno, ¿no? Eso puede pasar, eso también pasa mucho, la verdad. Por eso es muy importante dejar descansar los textos y volver a ellos después. Regresar después. Claro. ¿Qué significa para ti la palabra? Pues la palabra es el transporte, es el medio por medio del cual... valga la redundancia, pues podemos expresar e indagar acerca de ese universo y ese mundo del que estábamos hablando, ¿no? Ahorita, de hecho, estaba con una poeta inédita, Cecilia Croci. Ella hablaba algo muy interesante, hablaba de la lengua como algo que obviamente es un concepto de Lacan, como algo que asumimos como propio y muy personal, pero en todo caso es heredado y es impuesto, ¿no? Es impuesto por las circunstancias. Naciste en un determinado lugar y ese lugar pues te dicta la lengua que se habla en ese sitio, y tú creces obviamente hablando esta lengua de las cientos o miles de lenguas que hay en el mundo, ¿no? Perfectamente hubiera podido ser otra. Entonces la palabra es digamos ese medio, ese transporte por medio del cual tú defines los sentidos, los objetos, a las personas, y con eso vas armando tu propia paisaje del universo. Y la primera estrofa de tu primer poema del libro Poemas, una ciudad, un insecto y una mujer dice: silencios de esquina, silencios de alfil y de caballo, silencios góticos, secretos, de reina, de torre y castillo, Praga. ¿Qué ha significado el silencio en tu vida, más allá de este poema hermoso? Bueno, muchas gracias. Tengo un poemario que se llama Luz, Oscuridad y Silencio. Uh-huh.
El silencio es todo un tema, ¿no? Yo creo que es un tema muy recurrente en muchos poetas. De hecho, dentro de la búsqueda me he encontrado con muchos que tocan ese tema. Y obviamente que se puede tocar desde muchos lados diferentes, ¿no? Lo puedes tocar desde el silencio impuesto hasta sencillamente el silencio voluntario que se escoge, y también hay ese silencio agradable, ese silencio en el que todo está dicho, ese silencio en el que puedes llegar a estar con otra persona, pero es un silencio que te abraza, ¿no? Entonces el silencio nos daría para escribir para hablar toda una tarde acerca de él y escribir diversas tesis. Pero digamos que puesto en poesía es muy interesante, porque a veces el silencio es lo que te dicta el ritmo de un poema. A veces es mejor no decir a decir. Entonces el silencio juega es muy significativo dentro de la poesía y, digamos, dentro del lenguaje como tal. Juan Elio Ortiz, que es este famosísimo poeta entrerriano argentino, de alguna manera la forma en que él iba organizando las palabras dentro del texto, de alguna manera muy espaciadas, implicaban que era un texto en el que había que hacer muchos silencios, y de acuerdo a esos silencios, pues el texto se leía de una manera o de otra. Entonces, pero para mí el silencio es todo un tema, y ahora pues que lo señalas ahí, fíjate que me doy cuenta que es bastante recurrente en mi propia obra. Tengo una novela llamada Quifaya, que en el último capítulo es toda una, casi que te diría que es una prosa poética al silencio. Y precisamente ¿por qué? Porque la novela transcurre en este Cairo, en el Cairo del 2009, en donde Hosni Mubarak aún era ese dictador que llevaba casi 30 años en el poder, y la gente no podía hablar, no podía expresar, digamos, lo que sentía con relación a su tiranía. Entonces ahí estaba el tema del silencio impuesto. Es como decís tú, es para una tarde entera, pero igual es lindo tocarlo. Lo dejaríamos para una invitación al programa. Si te quedas más en Uruguay, hacemos uno del silencio seguro. Te invito ahora a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor... Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el escritor colombiano Eduardo Bechara, que se encuentra en Uruguay en un viaje por la inspiración sudamericana en busca de poetas. Pero antes de irnos a la pausa estábamos hablando del silencio, y Eduardo quisiera compartir un poema que tiene sobre el silencio y que lo va a compartir con todos ustedes. Bueno, es del poemario inédito Luz, Oscuridad y Silencio. Este es el número 1 de Silencio. El silencio es un arma poderosa, un ruido blanco en el que los pájaros cantan su desesperanza, la ausencia de la lengua, un pálpito mudo en el que se ahogan las miradas. Impresionante, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno, muy lindo. Decías que lo habías leído en un festival. Sí, leí este poemario, una selección del poemario la leí en el Festival de La Plata del año pasado. Sí. Muy hermoso, realmente felicitarte porque es una joyita ese poema, El silencio. Muchas gracias. Y sos un apasionado por los viajes. Ya en el 2007 comenzaste por la costa brasileña. ¿Qué te impulsa a viajar y qué te impulsa a esta búsqueda de poetas? Sí, yo creo que lo tengo desde la cuna, porque mi madre
ella, bueno, salió de Checoslovaquia en 1952, digamos, huyendo del régimen comunista, y de ahí se fue 2 años a Suiza, a un internado, y luego emigraron al Brasil, y ella luego se fue a vivir a Estados Unidos y conoció a mi padre allá. Mi padre por su lado era hijo de un papá libanés y de una madre cuyos padres eran libaneses también, pero ya había nacido en Colombia. Entonces pues soy hijo de inmigrantes que tienen incorporado el viaje en su vida porque salieron de sus países, y entonces desde que yo era chico el viaje fue algo muy importante dentro de mi vida, así como lo fue en la vida de mis hermanos también. Todos son unos grandes viajeros, de forma que es algo ya casi genético. Viene de ahí, claro. Es algo que tus padres te dictan muchas cosas que luego el día de mañana hacen parte de tu personalidad, ¿no? Ellos ayudan a moldearla, si bien un hijo es muy diferente de otro. Claro. Entonces, pero me acuerdo que cuando yo tenía 10 años, mi hermano 8 y mi hermana 12, nos montaron en un avión recomendados desde Bogotá hasta Nueva York, y de ahí teníamos que hacer una transferencia a otro que nos llevaba hasta Búfalo, y fuimos por nuestra propia cuenta, digamos, recomendados por las azafatas hasta Búfalo, en donde nos recogieron unas personas de un campo de verano en donde nos quedamos 2 meses para que nos defendiéramos como podíamos. Ahí empezó la gran hazaña, entonces. Era una forma que tenían mis padres de que tú te las arreglaras por ti mismo, ¿no? Esa era digamos que esa era la intención que había detrás de ese viaje. Sí. ¿Y cómo surge este itinerario por América, luego por el Río de la Plata? ¿Cómo llegas a esta idea? Sí, la idea, yo estaba con un amigo cuentista cordobés, que digamos que no te contaría quién es, porque o si no tenemos otro programa más. Se nos va todo el programa en eso, pero bueno, hay una historia detrás de ello muy interesante. Yo estaba con él, veníamos hablando del poco reconocimiento que se le da a los artistas en general y a los poetas en particular, y ahí se nos ocurrió la idea de qué lindo sería hacer un viaje por toda América del Sur buscando poetas para darles el reconocimiento que se merecen. De hecho, había un poeta en particular al que mirábamos que no le daban mucho reconocimiento. De hecho, era un señor grande, ya estoy hablando en el 2010, él tenía 93 años, se llamaba Manolo Graña, y murió hace 2 días. Entonces, de hecho, saqué una publicación en donde pues lamento mucho su fallecimiento, entre otras cosas porque era un gran poeta y nadie le daba ¿Será la parte importancia. De los poemas que vas a editar en este...? De hecho, le escribí un poema ayer. Lo que pasa es que no estoy tan seguro de que me atreviera a leer ese, porque es un poema que está en borrador. No lo he trabajado. No te vamos a poner en el aprieto. Si quieres, lo lees, y si no... Pues lo puedo leer, teniendo en cuenta que es un borrador. Un borrador. Puede tener modificaciones. Pero déjame lo busco acá en el archivo. Búscalo. Y tú señalas que acá en el Río de la Plata hay un nudo poético. ¿Por qué? Hay un nudo poético porque pues hay una gran densidad de poetas, ¿no? Digamos que en la Patagonia, por ejemplo, hay una gran extensión de tierra muy poco poblada. Entonces, si bien hay poetas muy interesantes, no son tantos, ¿no? Tú puedes ir a Ushuaia y pues te encuentras con Anaí Lazarón y con Luis Comis. Puedes ir a Río Grande y ahí está Julio el Mochileite y está Alejandro Pinto y Lucas Tolava y Daniel Laiseca y Priscila Bayone. Y vas a Río Gallegos y está Maritza Kusanovic, y hay otro poeta que ahora no me acuerdo el nombre,
Pero yo pero nada te los más puedo, que de escucharte digo, qué memoria para recordar todos estos nombres. Claro, ¿no? Te los puedo señalar. En cambio, vas llegando ya a Mar del Plata y bueno, ahí ya hay una confluencia un poco mayor. De ahí ya subes a La Plata y ya La Plata es uno de los epicentros poéticos de Argentina. Después ya llegas a Buenos Aires y naufragas totalmente. Ahí sí es inabarcable, inabarcable el mundo y la vida poética de Buenos Aires. De forma que ahí estuve 3 meses, de los cuales me vi como con 150 poetas y me quedó una lista de 150 más con los que me quería ver, y te estoy hablando de la punta del iceberg. Claro. De hecho, en Buenos Aires se dio una situación, y es que los poetas eran de muy difícil acceso, porque es una ciudad grande, porque es una ciudad compleja, porque los grandes trayectos que hay que ir de un lugar a otro son muy demorados. Claro. Como en todas las ciudades grandes, la gente no es asequible o es menos asequible, hay más miedo ante cualquier persona desconocida, ¿qué querrá este tipo? Claro. Entonces eso dificulta muchísimo la labor. El acceso. ¿Acá en Uruguay te pasó lo mismo o la gente es más abierta? No, acá no me ha pasado lo mismo. No estoy seguro no estoy tan seguro que sea un tema de que la gente es más abierta o no. Sí, puede que sea más abierta. Es un tema de que Montevideo como tal es una ciudad más pequeña. Es más pequeña, entonces tú le dices al autor, veámonos en el Café Bacacay, o veámonos en el Brasilero. A propósito de eso, ¿por qué elegiste el bar Brasilero? Ya que me lo nombraste y sé que lo elegiste. Porque me pareció un sitio muy romántico, más allá, digamos, de que sé que pues era el lugar escogido por Galeano y por algunos otros poetas. Me pareció un lugar muy bonito. Para seguir esa trayectoria, capaz. Sí, de alguna manera lo escogí de forma involuntaria, pero voluntaria. Claro. ¿No? Entonces, me parece un lugar muy hermoso, la verdad. Y me siento muy a gusto ahí. Entonces, cuando eso pasa, cuando llego a un lugar que me siento a gusto y todo, pues lo tomo un poco como mi oficina. Claro. ¿No? Lo adquiero para mí. Y entra a jugar dentro del cuaderno de viaje del proyecto como un personaje, ¿no? Lo cual es muy interesante. Pero bueno, entonces todo este, digamos, Río de la Plata plantea un núcleo poético. Aquí hay muchas cosas pasando en términos poéticos. Hay mucha movida, hay muchos artistas, hay muchas corrientes diferentes. Entonces tú no sabes en realidad para dónde cuál va a ser la corriente imperante el día de mañana. Eso solamente la historia lo dirá. Claro. Entonces, pero estás colaborando, que eso es lo importante. Sí, estoy haciendo un mapeo de alguna manera, y lo interesante, digamos, del cuaderno de viaje será que el día de mañana va a decir, bueno, a ver qué se encontró este buscador, ¿no? Porque a veces me llaman así, el buscador. El buscador. ¿Qué se encontró el buscador en su paso, ¿no? Y qué de lo que encontró el buscador realmente fue lo que prevaleció con el tiempo. Claro. ¿No? Eso es algo muy interesante, por ejemplo. Pero volviendo a esa pregunta, pues es que acá hay muchos poetas, es tan sencillo como eso. Hay muchos poetas, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de gente letrada que aparte pues tiene una motivación muy grande por escribir, ¿no? Una gente culta, letrada, de una clase media, digamos, bastante pujante, importante, y eso confluye en que haya mucha gente que escriba y mucha gente que tenga, digamos, esa necesidad de hacer sus propias búsquedas y exploraciones personales y digamos de la colectividad que te hace que se generen muchísimos poetas. Y hay otro tema en donde hay poetas importantes. Siempre habrá poetas que van naciendo alrededor de ellos como jardines, como jardines de poetas. Entonces, por eso hay lugares en donde no encuentras un solo poeta, hay lugares en donde encuentras poetas importantes,
y alrededor siempre hay jóvenes que si ese poeta ha sido generoso, les va transmitiendo su arte y de alguna manera los va entrenando para que abran la mirada, los van formando como ramilletes. Sí, exacto. Te invito a hacer una breve pausa, Eduardo, y continuamos dialogando. Por tu amor. Vivencias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el escritor colombiano Eduardo Bechara, que se encuentra en Uruguay en un viaje por la inspiración sudamericana en busca de poetas. Y tiene un poema que está en borrador, que se va a animar a propósito del fallecimiento de uno de sus poetas que ha querido rescatar y al que le ha dedicado un poema. Claro, y que es triste porque ya cuando pase por Córdoba, por Deán Funes, Córdoba, Argentina, no lo voy a poder ver porque falleció hace 2 días y la verdad que soñaba con poder incorporar su propia voz y su propia experiencia y visión del mundo dentro del cuaderno de viaje, porque yo lo conocí en el 2010, lo conocí, estuve en su casa, pero desafortunadamente pues no hicimos el trabajo que estamos haciendo ahora, que yo voy registrando todo lo que el poeta me dice, las lecturas, digamos, que sugiere. Bueno, pero capaz que puedes rescatar algún poema de él, y ya creo que con el trabajo de haber hecho un poema de él ya lo estás rescatando también, ¿no? Sí, iremos tras sus pasos, claro, que es otra cosa que me gusta hacer. Bueno, mira, el poema se llama El cisne escarabajo, a la memoria del poeta Manolo Graña de Anfunense, que despertó en nosotros la idea de salir a buscar poetas y darles el reconocimiento que se merecen. El poeta es ese bicho raro de 5 patas que cojea en su andar enclenque y silencioso. Un Gregorio Samsa salido de su alcoba al que le falta esa pata que su hermana le arrancó en un rapto de incomprensión. El hombre, el niño, el anciano que es mirado con recelo por apreciar la belleza en lo cotidiano, señalar la fealdad e importarle su arte. El cisne mirado en desorden sobre un estanque de patos. El desadaptado al que le rehuyen por lucir su traje viejo, llevar sombrero y tener los zapatos descoloridos. El poeta es un paria que despliega las alas, vuela sobre el mar como canto. El poeta es un escarabajo de alas verdes en las que el mundo se refleja. Muy profundo lo que escribiste, y cuántas cosas son los poetas. Claro. Y habrá un montón de poetas que nos están escuchando y que en alguna parte de este poema se habrán sentido tocados de alguna manera, ¿no? Claro, bueno, es que toca ese tema, el tema precisamente pues el que impulsó a hacer el viaje, ¿no? Fue él el impulsor. Yo estaba hablando con mi amigo de el poco reconocimiento que se le da a los poetas, es que son vistos así, como si fueran insectos, como si fueran parias, como si fueran, como si nadie los apreciara en realidad, porque se salen de una vida, digamos, estereotipada, o de lo que él debería ser, o tendrías que ser abogado, administrador, médico, economista. Entonces... Es que vende más también un libro de una novela que un libro de poesía, ¿o me equivoco? No, es que el libro de poesía no vende. Por eso. Sencillamente. ¿Y cómo rescatar entonces la poesía en este siglo XXI, materialista, un siglo XXI abierto a la tecnología, al individualismo, al hedonismo, a tantas cosas que algunas son buenas y otras no tanto, pero cómo rescatarla en este siglo XXI entonces? Sí, yo creo que por medio de proyectos como estos, digamos que de alguna manera son a una escala macro y quijotescos, entonces eso hace que se genere una visualización sobre él, ¿no? Entonces
yo creo que hay muchos poetas y muchos artistas que vienen haciendo un rescate por diferentes medios, por medio de diferentes proyectos, y a través de ellos pues han querido volver a darle la visibilidad a la poesía. No es una tarea fácil, obviamente, porque estamos cada vez más, estamos cada vez más inmersos dentro de un mundo que plantea demasiadas alternativas. Tienes el internet, tienes los 150 canales de televisión, tienes los cómics, tienes además ahora el teléfono, en donde ya el teléfono es un Aleph, ¿no? Tu propio teléfono es un Aleph en el que tienes cualquier cosa a un clic de distancia. Y a propósito de eso que me dices, ¿no? Porque es verdad, nos enfrentamos a un mundo en el que el papel parecería que va a desaparecer. Pero ¿puede una película, internet, desplegar lo mismo que cuando tú lees un libro, cuando tú lees una poesía? Yo creo que lo sensorial que se te despierta cuando lees en papel es muy diferente a cuando lees en una pantalla. Hay una suerte de placer cuando lees en papel que no lo tienes tanto cuando se lee de una pantalla. Por lo menos en mi caso y en el caso de muchas personas con las que he tocado este tema. Y la creatividad también, porque, o sea, lo que te dan es lo que ves. Pero cuando tú lees, está parte de tu mundo creativo, de tu imaginación, de tus sentidos que tienen que llegar a volar y vayas a ver cuán lejos llegan y vuelan. Que eso cuando te lo dan digerido, me parece que no tiene tanta facilidad de aflorar. Claro, pero fíjate que nosotros todavía somos hijos del ayer, ¿no? Nosotros crecimos cuando no había todavía internet, nosotros crecimos cuando oliendo los libros, bajo toda una tradición anterior. Pero si vamos a hablar ahora con mi sobrinita, que tiene 10 años, ella, quién sabe qué respuesta daría, o qué respuesta daría en 20 años o en 30, ¿Y cuando tenga 40. ¿Qué va a pasar en un futuro? Yo creo que habrá gente que siempre le va a gustar leer en papel, pero habrá que ver si es un porcentaje lo suficientemente amplio y grande como para que las editoriales sigan imprimiendo, porque si no es negocio, como todo se mueve obviamente de acuerdo a un mercado de oferta y demanda, si no hay la suficiente demanda, pues las editoriales sencillamente dicen no, pues digital, y se va imponiendo lo digital, y por eso es muy... Habrá que seguir luchando por... Habrá que seguir luchando. Pues te digo, mi respuesta es habrá que ver, no sé. Porque si me lo preguntas a mí, pues yo te digo no. Claro, no, pero está muy bien el planteo que haces, depende de las generaciones y a quién hagas esta pregunta es lo que te va a responder. Pero también está en parte proyectos como el tuyo y del de tanta gente que lucha porque la poesía sobreviva en este siglo XXI. De ahí también la gran labor que estás haciendo con este proyecto. Y antes de irme a la pausa, te quiero preguntar si hay algo de alquimia en la poesía. Es una pregunta que, mira, la poeta Andrea Esteban sí que te respondería esa pregunta a profundidad. Incluso estuvimos en la casa de Juan Pablo Pedemonte, ¿no? Que él ha venido haciendo unos documentales muy importantes, interesantes, de alguna manera que van al rescate de poetas que ya fallecieron o de poetas que han sido muy poco tenidos en cuenta. Y vimos un documental con él de, ¿cómo se llama el poeta? No me acuerdo ahora el nombre, pero cuando vayamos a la pausa lo va a buscar en el famosísimo cuaderno de viaje, al que uno puede volver. ¿Ves la importancia del cuaderno de viaje? Uno siempre puede volver a él. Pero él cita, mejor dicho, después de la pausa te respondo la pregunta. Muy bien. ¿Puede ser? Cómo no, hacemos una breve pausa y continuamos dialogando. Nada es más simple
no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Vivencias. Continuamos en Vivencias de CX30 Radio Nacional dialogando con el escritor colombiano Eduardo Bechara. Y había quedado pendiente el nombre... Sí, el nombre del poeta es Jorge poeta. Mereta, y él lo que decía es que la poesía es magia evolucionada. Y entonces en ese orden de ideas, sí, es decir, eso es como trata el tema como de que la magia es ininteligible, ¿no? Pero va evolucionando en forma de lenguaje. Entonces, yo creo que ahí, para responder la pregunta, en la poesía encuentras esas sensaciones, digamos, de lo que se llama la epifanía, ¿no? Que puede llegar a leer un poema y hacer descubrimientos propios. Y esos descubrimientos propios de alguna manera son mágicos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la poesía es magia evolucionada, es verdad. Y hay mucho de mágico en la poesía, para el que la sabe leer, porque no es fácil leer poesía. Es más, se requiere un entrenamiento para leer poesía, y es un entrenamiento que los chicos en los colegios no están teniendo. ¿Decís que no los están educando como para leerla? No, porque para lograr leer y entender la poesía en realidad se necesita mucho entrenamiento. Hay que mirar, digamos, de alguna manera que puedes llegar a estar encriptado en cada uno de los poemas. Es todo un nivel de análisis. Claro. Y son pocos los profesores que van y hacen ese nivel de análisis con los estudiantes, porque entre otras cosas son pocos los profesores que saben leer poesía. Es complejo lo que estás diciendo. Y esto te lo digo porque es algo pues que he recogido de los diferentes testimonios de profesores y poetas y poetas que son profesores. Bueno, si nos está escuchando algún profesor, por favor, que no se pierda la poesía. Y ya terminando con esta entrevista que se nos han ido volando los minutos, ¿qué papel juegan para ti en tu escritura los sueños, la utopía? Pues, muy buena pregunta. Digamos que siempre fui un ilusionista, ¿no? El ilusionista es aquella persona que está llena de ilusiones, ¿no? De alguna manera, al haber entrado en contacto con el mundo y los diferentes escenarios que plantea y la forma en que hay mucha gente pasándola muy mal, me he ido sensibilizando, y a través de esa sensibilización me he ido volviendo cada vez más desilusionista, algo que mucha gente no le gusta escuchar, claro, porque dicen, no, este es un pesimista, este no cree en el hombre. Y la verdad es que, digamos, creo en las personas, pero no de alguna manera no creo en el hombre como raza, ¿no? Creo que siempre volvemos a cometer unos errores tan ridículos que veníamos haciendo desde antes. El mundo y la historia es tan cíclica que genera una desilusión muy grande ante digamos, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, mi literatura se ha ido mucho hacia el lado de el desilusionismo, por muy triste que eso pueda llegar a parecer. De hecho, mi novela La novia del torero es una novela ilusionista, pero porque pertenecía a otra época de mi vida. Yo la escribí cuando tenía 28 años, la publiqué cuando tenía 28 años. Luego de eso, mis novelas son un poco más desilusionistas, es decir, que plantean al ser humano como este ser que no ha sido capaz de aprender de sus propios errores. Y yo mi vida la vivo con ilusión, siempre pensando en que puede haber un mejor mañana, pero soy muy escéptico y lo comparto desde este punto de vista con muchos
autores y poetas de que el ser humano ha demostrado, no sé, una capacidad de decir, no ha tenido la reacción necesaria para no repetir sus propios errores históricos. Dicen que el ser humano es el único animal que vuelve a cometer el mismo error o pisar la misma piedra, pero es bueno, cierto. Es un dicho y por algo será. Y ahora te invito a jugar en estos últimos minutos a un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que querés me la atajás y la que no me decís paso y no la contestás. Okay. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Obstinado. ¿Tu principal virtud? Obstinado. ¿Tu principal defecto? Terco. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Silencio. La que menos te gusta. Muerte. ¿Qué te motiva? Me motiva a saber que hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué te desmotiva? Los políticos. Un color. Azul. Un lugar. Praga. Tu inspiración. El mundo. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? Que son calurosos. Una injusticia. Miles de injusticias que hay, pero una en particular, pues lo que se hizo con todos los indígenas en el Cono Sur, que se los exterminó. Un gran amor. La mantis. Un deseo. Praga. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. Tolerancia, paz y fraternidad. Estamos jugando y hemos llegado a las puertas del cielo. Dios te recibe. ¿Qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Me la pones difícil porque no creo en este punto de mi vida, ya no creo en... Estamos jugando. Ya no creo en este maestro de barba blanca que me mira. ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías o qué te gustaría que te dijera a ti? Me gustaría que me dijera que toda mi teoría de la desilusión es cosa mía y que sí hay que creer en los hombres. Ha sido un inmenso placer contar con tu presencia en Vivencias, desear que este proyecto que estás llevando adelante por toda América Latina sea un gran éxito, no solo por ti, por la gente que te apoya, por todos los poetas que están saliendo a luz, y bueno, que sea todo un éxito y que podamos ver, no sé cuándo va a estar pronto, cuándo vas a terminar con este viaje. Cuando me vea con el último poeta que me tenga que ver en Caracas, de aquí a unos 3 años puede ser. Bueno, seguiremos tus pasos entonces y mucho éxito. Muchísimas gracias, fue un placer increíble haber estado acá, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, un inmenso placer, muchas gracias a la audiencia por su amable atención y también a nuestro compañero Gaby Juncal y Eduardo Fernández en grabaciones. Nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. ¿Cómo voy a llorar viviendo el olvido? No sé, pero algo cambió cuando tuve frío, tal vez una voz. Vivencias.